acercarnos y ser guiados a través de tu consejo. Lo recibimos, gracias, amén. Vamos a tomar nuestros lugares. La palabra que vamos a usar en esta hora es la caída de los creyentes. La caída de los cristianos. En este proverbio, en primer lugar, lo que leemos en ese versículo número 16, sobre todo es la mención del justo. Cuando nosotros encontramos en la Biblia la palabra justo, en ese caso se está refiriendo a personas que han sido justificadas. Dicho de otra manera, personas a quien Dios ha declarado exentos de los pecados. Es una persona que se le ha borrado su pasado, su cuenta, y Dios lo ha puesto en una posición ya no de deudor. Estas personas es a las que se les llama justos, porque antes de ser justos, las personas están enemistadas con Dios. Y al estar enemistadas con Dios, lo que espera a esas personas es que ahora la justicia de Dios caiga sobre ellos, en este caso, en la manera de juicio. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero cuando hemos sido justificados, estamos exentos de todo eso. Pero es importante que no solo hemos sido exentos del pecado, sino que hemos pasado a ser herederos, porque cuando a una persona se justifica, en el caso puramente, pasa a ser heredero de las herencias o de las riquezas de Dios. Lo dice Pablo cuando escribe a Tito en su capítulo número 3 y verso número 7, dice: para que justificados por la gracia viniésemos a ser, dice, conforme a la esperanza, herederos. Quiere decir que no solo al ser justificados somos libres del juicio de Dios, sino que pasamos a ser herederos. ¿De qué pasamos a ser herederos? De las riquezas. Herencias, pudiéramos ver los anticipos de esas herencias cuando ya somos justificados. Por ejemplo, la vida ya es diferente. Como se sabe decir, ya parte de esas herencias no solo las vamos a recibir en esa eternidad, sino que de antemano, durante estamos viviendo en esta tierra, ya las estamos recibiendo. Pudiéramos decir o asociar esas herencias en la paz que Dios nos da. Dice el Salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Las herencias puede ser esa vida ya en el orden de Dios. Cuando la vida ya está en el orden de Dios, las cosas cambian.
empieza verdaderamente uno a vivir una vida de ya no de sobresalto, sino una vida bendecida. Ya se reunifica la familia, vienen las bendiciones de Dios en diferentes áreas de la vida, estando acá en la tierra. No solo entonces es esa palabra de justo nada más lleva ningún provecho, sino que está rodeada de todo esto que estoy diciendo. Dice también la Biblia que los ojos de Jehová están sobre los justos, es decir, Dios cuida de los justos. Sin embargo, hermanos, acá en este versículo 16 que leíamos, estamos viendo algo que es todo lo contrario, en el sentido de que habla de la caída del justo. Por eso es que leíamos, dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando habla la palabra acá de que este justo que tiene todas las de ganar, ya tiene el acceso a Dios, tiene las herencias de Dios, tiene las bendiciones de Dios, el día que le toque morirse va para estar con Dios. No obstante, cae el justo. Y claro que cuando el justo cae, lo que sucede es que una caída del justo es terriblemente dolorosa. Nadie que ya haya disfrutado de la gracia de Dios, de las bendiciones de Dios, y viene a caer, esa caída lo que trae es tremendamente fracasos, dolores, tragedias a la vida del justo. Ustedes se recordarán cuando en el segundo libro de Reyes de Samuel habla cuando David cayó siendo justo, siendo un hombre justificado por Dios. Pero habla la Biblia de que cayó David. Por eso decíamos a manera de tema las caídas de los creyentes. La Biblia dice que el problema, la situación que le vino a David al haber caído como justo fue una cosa tremendamente dolorosa. Nos habla que, hermanos, luego de su caída, que en este caso fue un adulterio, la Biblia dice que aun cuando David empezó a manejar este asunto en lo secreto, habla el Salmo 32, habla de las situaciones que tuvo que enfrentar David cuando ya estaba
manera de manejar las cosas en lo secreto, se le envejecieron los huesos. Probablemente vinieron enfermedades sobre la vida de David. En el Salmo también 50 nos habla David de su pecado. Habla David en el Salmo 51 con respecto a que dice, David suplica a Dios la situación de lejanía del espíritu en su vida. Viene una sequedad, viene una situación que nada que ver cuando las relaciones con Dios están en su mejor momento. La Biblia habla, aparte de lo que estoy diciendo, de que vino un golpe de estado, por decirlo de esa manera, al reino de David. Su propio hijo, vino incesto, vino dolor a la vida de David, y no acabaríamos de contar todo el sufrimiento que trajo el haber caído de la condición de justo. Eso fue tremendamente doloroso. Ahora, por eso decía que cuando dice 7 veces cae el justo, y a continuación dice, pero Dios lo ayuda y se levanta. Pero el problema es, hermanos, que en esas caídas no son simplemente palabras, cayó o está caído, sino que el que ha caído de esa posición de justo, esa persona sufre, esa persona llora, esa persona, hermanos, es angustiada en todas las áreas de su vida. Y por eso le ponía el ejemplo de David, porque David habla incluso de su enfermedad. David habla de su situación política, habla David de los problemas en la familia que se le vinieron, habla de toda esa situación. Entonces no es una cosa fácil. ¿Por qué? Porque cuando el justo ha caído, hermanos, véalo de esta manera, cae en las redes del enemigo, cae a merced de el diablo, por decirlo de esa manera. Entonces eso es lo que hace difícil la caída del justo. Ahora, este asunto lo pueden entender aquellos que verdaderamente hemos sido justificados. El que ha sido justificado está en paz con Dios. El que ha sido justificado, se le han perdonado los pecados pasados, presentes y futuros. El que ha sido perdonado o justificado por Dios, ya ha caído esa pared intermedia y tenemos acceso a las herencias de Dios. Eso es en sí lo que está al alcance de los que han sido justificados. Entonces, todos los que hemos sido justificados disfrutamos de eso, pero no quiere decir que no haya dificultades. Claro que lo hay, pero en las dificultades Dios nos ayuda, Dios nos levanta. Y claro que, hermanos, el caer como creyentes es otra cosa. Ya no estaríamos hablando de dificultades que vienen a la vida espiritual. No, ya la caída es dolorosa. Y eso lo pueden entender los que son creyentes y han tenido una caída. Han llegado a experimentar una vez más ahora lo que es estar ya no en esa cobertura de Dios, que es la que nos hace fuertes, que es la que nos hace ser estables dentro del caminar cristiano. Ahora,
aclarado eso, el punto a seguir es lo siguiente. A veces uno se pregunta, o yo me he estado preguntando, y por eso es la palabra caída de los creyentes. Si yo me hacía la pregunta, ¿por qué caen los justos? ¿Por qué caen los creyentes? ¿Por qué caen los santos? Bueno, hacia eso es lo que vamos en esta mañana. La razón por la cual los creyentes caen, hermanos, y que no deberían de caer, porque ya mencioné que el caer es doloroso, pero ahí está dentro de las Escrituras y dentro de las experiencias de aquellos creyentes que han caído aún habiendo antes sido justificados. Ahora el punto es ¿por qué caen los creyentes? En primer lugar, hermanos, las caídas no son caídas para el creyente en particular, no son caídas que aparecen allí por casualidades. No son asuntos que fue un asunto de mala suerte. No es alguien que, no es algo que, bueno, no se me dieron las condiciones y por esa razón yo caí. Siempre hay argumentos, siempre hay palabras de excusas cuando vemos al justo caído. Muchos justos o muchos creyentes, por decirlo en idioma nuestro, muchos creyentes siempre asocian o culpan a otros por sus caídas. Y dice, porque no me atendieron, porque no fueron oportunos en la necesidad que yo tenía, porque la situación que me vino no fue una situación poca, sino que fue una situación fuerte y no me pude mantener firme. Entonces hay siempre las excusas, por lo general siempre cuando el justo cae, repite lo que hizo Adán. Adán, digámoslo, cayó. Adán, el primer hombre justo, por supuesto Dios lo creó y ese hombre estaba delante de Dios sin pecado. Pero cuando ese hombre cayó, ¿qué fueron las circunstancias que lo hicieron caer? ¿Por qué cayó? ¿Qué fue lo que lo hizo llegar a donde llegó? Realmente no fue que las condiciones no eran las correctas y por eso fue que él llegó a dar ese paso que no era el conveniente. Pues sabemos nosotros que en ese lugar a donde Dios lo había, hermanos, creado, él tenía todas las bendiciones. Y es más, la Biblia habla de que Dios lo visitaba todas las tardes, es decir, había, hermanos, una comunión con Dios. Él era el dueño, a él se le había dado el que sojuzgara aquel lugar, que viviera en aquel lugar, no le faltaba nada. Pero cuando este hombre cae en desobediencia, ahí viene lo que muchas veces nosotros repetimos. ¿A quién le echa la culpa? La culpa se le echa, por lo menos en el caso de Adán, le dijo, la mujer que me distes. Por eso es, dicho de otra manera, por eso caí, por la mujer que me distes. Y luego el Señor habla a la mujer y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Y dicho de otra manera, en este caso entonces nadie tenía la culpa.
Entonces la culpa era, en resumen, la culpa era de Dios por la caída de ellos. La culpa era de Dios porque Dios le dio una mujer que no era la idónea a Adán. Y la otra, como no había quien echarle la culpa, le echó la culpa a la serpiente. Y entonces, como Dios fue el que creó también la serpiente, entonces el culpable era Dios. Cuando actuamos de esa manera, hermanos, realmente no somos consistentes. No somos consistentes cuando venimos y echamos la culpa a otros de nuestras caídas cristianas que no deberían de darse. Ahí vemos, y pongo el ejemplo, la mujer que me diste. Entonces no fuiste vos el culpable. La serpiente me engañó. Tampoco tú fuiste la culpable, fue la serpiente. Hermanos, siempre somos hábiles para culpar, para buscar terceros como culpables. Pero la caída del justo siempre es un asunto muy personal. La caída del justo es algo muy propio. No es porque allá no me dieron lo que yo necesitaba, porque las condiciones no se me fueron propicias. No es porque el problema en el que me vi envuelto no podía mantenerme firme. No, eso no puede ser como los argumentos para que Dios diga tener razón. Por eso es que Dios a nosotros nos ha dado, hermanos, nos ha dado sentir, nos ha dado voluntad y nos ha dado razón como persona. Como personas en ese campo humano tenemos que razonar en las cosas. Tenemos sentir si eso es correcto o razonar si eso es correcto o es incorrecto. Para ponerle un ejemplo en el campo puramente humano. Pero aparte de lo humano, el Señor a su iglesia, a los justificados, les ha dado el Espíritu Santo. Nosotros no podemos decir que estamos abandonados por Dios. Dios nos ha hecho acompañar del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y a toda verdad. ¿Estamos de acuerdo que soy un amén? El Espíritu Santo, es decir, no estamos nosotros abandonados como creyentes para que tengamos los argumentos que la razón de mi caída es porque estoy solo, porque no me comprenden, porque las condiciones fueron difíciles. No, a la verdad no podemos llegar a alegar asuntos que no somos nosotros los responsables. A la verdad somos nosotros los responsables de las caídas. La caída del justo, la caída del creyente. El responsable no es el pastor, el responsable no es el gobierno, el responsable no es el hambre, la responsable no es la guerra, no es la enfermedad. Los responsables somos nosotros en lo personal. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros en lo personal. ¿Por qué somos nosotros en lo personal? Porque somos nosotros los que tenemos ya un deber dentro de la vida espiritual como justos. Ya como justificados. Es que la idea siempre viene siendo, hermanos, la idea siempre viene siendo la siguiente. Como ahora ya somos justificados, ahora Dios siempre me dará la salida en estas áreas. Ahora ya yo no tengo que hacer nada en esto otro. No, como yo lo he dicho, al igual que los padres tienen responsabilidades con sus hijos,
pero también los hijos tienen deberes con su padre. Y así viene siendo el trato de Dios con nosotros. Él tiene sus responsabilidades y en esa área Dios cumple sus responsabilidades hasta este día. En el caso suyo, en el caso mío, hermanos, Dios no nos ha dejado. Damos un gloria al Señor. Dios ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. Esas son las responsabilidades de Dios. Las responsabilidades de Dios es que nosotros ahora tenemos vida porque Él constantemente nos está inyectando la vida. Ahora nosotros tenemos deberes. ¿Y cuáles son los deberes de nosotros? Los deberes que tenemos como hijo es cuidar esa posición de justos delante del Señor. Eso ya no lo va a venir a cuidar Dios. Ese es el trabajo suyo. Ese es el trabajo mío. Así que no podemos seguir siendo niños de pecho. No podemos seguir siendo, hermanos, creyentes arraigados al papiti. Tenemos que ser creyentes maduros. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. No podemos ser creyentes con el síndrome de papitis. Ay, que mi papito espiritual. Que mi papito, sí, tu papito espiritual, nuestro Abba Padre, que es en el idioma judío, Abba Padre, lo quiere decir papito, pero en el caso nuestro ya no puede ser el papitis, hermanos, un asunto que esté arraigados allá nosotros. Es cierto, Él es nuestro Padre, pero como hijos necesitamos cumplir nuestras responsabilidades como redimidos de Dios. ¿Y qué es entonces? ¿Por qué es entonces que se cae el justo? ¿Por qué es que el creyente cae? En primer lugar, hermanos, es porque, fíjese, ponga atención en esto, es cuando, vamos a ver, dejamos de tener una alimentación espiritual adecuada. Por ejemplo, usted ve a los niños tiernos. A los niños tiernos les dan su leche, luego le dan su comidita, de acuerdo, van ellos avanzando, pero ya cuando ya pueden ellos comer solo y valerse solo, ya lo hacen solo. Y en ese caso, en el tiempo de esa niñez débil, vulnerable, son los padres los que están dándole el adecuado alimento al bebé para que diríamos, vamos a ver, para que las defensas inmunológicas, hermanos, puedan responder a las cosas externas, a los virus, a las enfermedades. Entonces, eso es en lo humano. Cada quien, si usted no tiene una adecuada alimentación física, usted no puede estar, yo diría que hasta ni deberíamos estar orando a Dios, hermano, cuando estamos todos gordos. Damos un amén, iglesia. Cuando estamos nosotros siendo imprudentes con lo que nosotros estamos alimentándonos, no deberíamos ni de orarle a Dios, Señor, saname. Le dijeron, ¿por qué no hay que orarle a Dios? Porque ya esa es una imprudencia. La forma de alimentarse es una imprudencia. Entonces viene usted y su comida, su plato favorito, mañana, tarde y noche, es lo chatarra,
hermanos, entonces, y luego viene todos los males al cuerpo. Yo diría que si ese es el comportamiento, no hay que estarle orando a Dios. Y no habría que estarle orando a Dios, porque Dios no te va a oír. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. No deberíamos de orarle a Dios, porque Dios no te va a escuchar. ¿Por qué no te va a escuchar? Porque tú tienes inteligencia. Dios te hizo con inteligencia, y tú con tu inteligencia y con tu razonamiento debes de saber que estás comiendo veneno. Se habla de W. Moody. Se dice que llegó un pastor a decirle a él que fuera a orar por otro compañero pastor que estaba enfermo y estaba muy grave. Y le dijo W. Moody a este que le fue a pedir que fuera a orar, porque él tenía el don de sanidad. Pero claro, acuérdense que estamos estudiando los dones, pero también los dones no son nuestros. Si Dios los va a otorgar de acuerdo a su soberanía y a su voluntad en el momento oportuno. No es porque yo diga, yo tengo el don de sanidad y salgo corriendo y me voy para el hospital y todos los enfermos. Eso no es así. Eso no es así. Dios va a dar en su momento, de acuerdo a su soberanía, a quien Él quiere sanar. Y en ese preciso momento, entonces Moody le dijo, no, yo no voy a orar. Pero ¿por qué, hermano, usted es ingrato? No, le dice, porque ya varias veces yo le he aconsejado de qué manera debe de alimentarse, y nada hago con ir a orar por él, porque él no deja de volar diente mal. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Entonces ahí está el problema. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces ese es el problema, y eso es lo que quiero terminar de decir. Entonces uno está, Señor, mira, me estoy ahorcando, Señor, pero ¿no ves tu peso? ¿No vemos que estamos alimentándonos mal? ¿No vemos que tenemos una alimentación que no es la adecuada para nuestra salud física? Y luego viene el virus. ¿Y por qué es que ha matado tanta gente el virus? ¿Por qué? Por la mala alimentación física que se le ha dado. El sistema, hermanos, no ha funcionado. El sistema que son las defensas que pone Dios en el cuerpo, porque Dios lo hace todo perfecto. Dios pone esas defensas que son como soldados cuidando los virus que entran al cuerpo. Así lo ha hecho Dios al cuerpo. Por eso se le llama el sistema inmunológico, el sistema de defensas. Entonces, esas defensas, si le hemos dado un maltrato, esas defensas, por un lado, si se les ha dado maltrato en su alimentación física, no tienen la fuerza para poder detener el virus. Pero por otro lado, si les metemos miedo, también esas células, esas defensas no tienen la fuerza, porque están amedrentadas, porque tienen miedo, y por eso es que se muere, por eso es que hay muerte. Yo no estoy diciendo que solo eso sea la razón, pero siempre la mayor veces que sucede es que el virus haya terreno fértil para matar al otro. Pero vaya a ver si buscan a mejorar su forma de alimentación. No, vénganse con chupapi. Entre más manteca de coche le echamos, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Entre más, sí, a la fridora mejor. Entonces no estés orándole a Dios, seguirle echando manteca a la cacerola. Así es sencillo. Porque Dios no va a venir
a trabajar en nuestras imprudencias. Igual es el asunto espiritual. Si nosotros nos descuidamos en la salud espiritual, es decir, no alimentamos adecuadamente nuestra vida espiritual, hermanos, lo que viene es la caída. Lo que viene es el trancazo. Lo que viene es el golpe. Ajá. ¿Se está escuchando, hermano? Entonces, en este caso, cuando tenemos una buena alimentación, en este caso debería de ser la alimentación que debe tener el justo para mantenerse siempre en las mejores condiciones. La manera que debe de hacer es preocuparse por su alimentación espiritual. Por ejemplo, cuando nosotros le damos esa adecuada alimentación espiritual, llámele, yo decía en algunos tiempos atrás, hablábamos de las 4 pastillas: el rodiol, ayunol, leuturol, ¿y cuál era la otra? Y vigiliol. Es decir, hermanos, el congregación. Es decir, eso podría ser como lo básico para una adecuada alimentación espiritual. Cuando usted por lo menos lee la palabra, ¿acaso no dice la Biblia: escudriñad las escrituras porque en ellos os parece que hallaréis la vida eterna? Hermanos, en cuanto al congregarnos, cuánto nosotros podemos ser fortalecidos espiritualmente, cuánto alimento espiritual recogemos en nuestras defensas espirituales cuando, hermanos, estamos cada culto interesados en ver qué me da el Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Cuando estamos alimentándonos. ¿Usted cree que si usted viene al culto, usted viene a perder el tiempo? ¿Ah? Es el concepto de algunos. Pero cuando usted va a la mesa y va a comer saludablemente, vuelvo una vez más a la analogía, ¿usted cree que es malo lo que usted está haciendo ahí en la mesa? Si está comiendo bien, claro que no es nada malo, es provechoso. Pero cuando usted viene a la mesa espiritual y usted se esfuerza, quien gana no es el que predica, quien gana no es Dios, quien gana es el que se alimenta. Porque cuando nos alimentamos, por lo menos como dice el escritor a los hebreos, dice: no hagáis como los que tienen por costumbre no congregarse. El congregarnos, el oír la palabra, hermanos, la Biblia dice: lámpara es esa palabra a nuestros pies y es lumbrera en nuestros caminos. Eso es alimentarnos espiritualmente. Cuando usted está orando, se está alimentando espiritualmente. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando usted está sirviendo, usted está alimentando su sistema, hermanos, de defensa. Usted lo está alimentando. Uno como pastor, en el caso mío, fíjese que, oiga esto es lo que le voy a decir. Uno llega a tener, sin necesidad de técnicas y de medidores, sencillamente por las conductas y las actitudes, uno llega a aprender tanto en esto y a percibir tanto en esto, de que puede percibir quién está dejándose de alimentarse adecuadamente.
en la vida espiritual, uno llega a decir, porque usted no va a sobrevivir con un tiempito de comida, uno cada día, 7 comiditas en la semana. Usted le va a dar anemia. Usted no va a poder sobrevivir porque su cuerpo necesita los elementos. Nuestro cuerpo necesita todos esos elementos que lo hacen estar estable. Entonces, en el caso de uno, ya uno dice, ese va para abajo, dice, ella ya va para abajo. Ella ya no se sostiene, dice uno. Uno llega, y no es que uno está deseándole el mal al otro, pero es que en esto no se puede. En este asunto, como pastor, uno no puede agarrar a alguien y decirle, venga usted, manita, le voy a dar una pacha de alimento espiritual. Si así fuera fácil, digo yo, pero tampoco es conveniente. El que tiene hambre es el que tiene que buscar. El que sabe que su lucha debe de ser como justo, mantenerse firme delante del Señor. Eso es un asunto muy personal, señores. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Eso es muy personal. Entonces uno llega a ver, sin necesidad de medidor, como hacen los mecánicos o los doctores que le miden la presión y dice tiene tanto. Uno llega a ser tan especialista en esto y dice, esta persona está débil, esta persona no aguanta este año, dice uno. ¿Cómo va a aguantar? Si ni lucha por lo menos venir a los cultos. Porque aquí no se trata, hermanos, de que nos faciliten el venir a los cultos. El que tiene hambre tiene que buscar la comida. No se trata de que anímeme, hermano, porque no, aquí se trata de que te animemos solo. Aquí se trata de que nos animemos nosotros mismos en la esperanza que no avergüenza, que se llama Jesucristo. En esa esperanza, animémonos, empujémonos nosotros mismos. Vamos para adelante, porque adelante está la victoria. Adelante está la estabilidad. Esto es un asunto. Hermanas, mujeres, vengan los miércoles. ¿Y cómo vamos a andar nosotros buscándolas allá en sus casas? Ellas pueden hacerlo, pero no les interesa el alimentarse. Y las que han dado algún pasito allí, lo más que se puedan retirar, va para la caída. En este asunto no hay que ser muy especialista. Vas o vamos para la caída. No se puede. Entonces, en este caso, la caída no es la culpa de Dios. La caída del creyente no es la culpa del pastor. La caída del creyente no es la culpa y las circunstancias que nos rodean. La culpa de la caída del justo, ¿está conmigo?, es uno mismo. La falta de una buena alimentación espiritual. Cuando tengamos una buena alimentación espiritual, hermanos, va a pasar el tiempo y nos vamos a mantener como justos. No incluso en los niveles comunes. Iremos de poder en poder, porque esa es la tendencia del justo, ir como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Entonces, no hay culpables. No, es que fíjese que usted dice, le dicen a mí me han dicho, mire, usted vino cuando ya el rancho se quemó.
Es que la gente depende de los hombres. Aquí no digo que no estamos para servir, para animar, para aconsejar, para orar unos por otros, pero el mayor interés debe de ser muy personal. Porque yo empecé diciéndole que la caída del justo es terrible, es dolorosa. Porque cuando se cae el justo, se le cae el matrimonio, se le caen los hijos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se le cae la salud, se le cae la economía. La caída del justo es dolorosa, ni dormir se puede. Vienen los achaques, como dice el Salmo 32. Dice: mientras callé mi pecado, mis huesos se envejecieron. Viene, hermanos, la tragedia de las enfermedades. Todos ya cuando andamos caídos, son pocos los que por lo menos deciden ir a visitar a un caído. Son pocos. Y a veces esos pocos que se deciden ir a buscar a ese caído siempre van como sabedores que a saber con qué corvo les va a salir. Porque así es. Con un montón de resentimiento, con un montón de quejas, con un montón de... Es decir, que entonces el culpable es uno. ¿Cómo es que entonces evitaremos que el justo caiga? Alimentémonos bien, comamos bien, damos un gloria al Señor, hermanos. Alimentémonos bien, tratemos la manera de darles las mejores defensas inmunológicas espirituales a nuestra vida espiritual. Aliméntese espiritualmente, lea todos los días la Biblia, ore todos los días, ayune, sirva. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Congréguese. Aquí no se puede, en la vida espiritual no se puede andar por caminos cortos o por atajos. En la vida espiritual hay que caminar por el camino correcto. Aun cuando sea difícil, ese es el costo. ¿Cómo puede ser? Entonces uno como pastor dice, y luego, fíjese hermano, lo terrible es que los justos lueguito bajan la guardia. Como que estamos acostumbrados al empujón. Pero no hay que acostumbrarse al empujón. Por lo menos cuando nosotros comemos como familia, llevamos la comidita. A veces pasamos comprando comidita y ya los muchachos se van a su lugar allá. Y digo, no hay problema, empecemos a comer nosotros, porque el hambre lo levanta a uno. Y luego, cuando sienten que suena el tenedor, al ratito, ahí viene el primero. Y ahí viene, es que el hambre es poderosa. Porque no le vamos a llevar allá donde está, no, allá a la mesa. No hay que acostumbrarse al empujón. Porque la idea siempre del creyente es, como se ha dicho muchas veces, se cree que le hace un favor al pastor, que por congregarse tiene que el pastor aludarlo, tiene que exaltarlo, porque le está haciendo un favor al pastor. No, aquí es una guerra muy propia y muy personal, que si no la peleas tú en lo individual, aun cuando sea justos, te vas a ver en el lodo. Porque nadie puede ser campeón si se separa, si se aleja, si deja de alimentarse de la mejor manera espiritualmente. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, en eso voy finalizando, en una adecuada alimentación espiritual. Le puse el ejemplo de David, lo que le vino cuando como justo cayó. Hermano, los hijos
Fíjese, lo primero que se dio fue un incesto. Qué terrible que un hijo viole a su propia hermana. Ajá, esos son los golpes de las caídas. Luego viene un hermano y mata al otro hermano. ¿Cómo se sentiría David? Y luego, fíjese bien, mire cómo es la cascada. El que tenga oídos, oiga. Luego se levanta el hijo mayor y le trata de arrebatar el reino. Y sale David sin zapatos, huyendo por aquella cuesta. Y allá salieron unos descendientes de Saúl y le decían, y le tiraban piedra: maldito, maldito, le decían a David, maldito, estás pagándola. Y le dijo un general a David: mato a ese perro, rey. Le dijo: no, le dijo, Dios lo está usando, le dijo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Dios está usando a ese que decís que es perro. Lo está usando porque le decía derramador de sangre. Iba llorando, amarrada la cabeza. ¿De dónde salió ese gran golpe? Y luego viene el hijo y todas las concubinas y mujeres de David. Como David lo hizo en secreto, Absalón se fue a la terraza del palacio a fornicar y adulterar con las mujeres de su tata. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Y vienen las enfermedades. La gente no quiere entender estas realidades. Y por eso es que somos reacios siempre. Todo eso. Y yo finalizo diciendo lo último, que es en el caso, por ejemplo, de la caída de David. Pudiéramos hablar mucho de eso, las razones. Y una general es la falta de una buena alimentación espiritual. Si usted no se alimenta bien espiritualmente, aliste las tablas, así como se dice en la calle. Aliste el cajón, espiritualmente hablando. Aliste. ¿Por qué? Nosotros vemos el caso de Saúl. Al principio era un hombre que hasta lengua hablaba, que estaba dentro de los profetas, pero se descuidó en su alimentar espiritual. ¿Y qué sucedió? ¿En qué vino a parar Saúl? O sea, falta de una alimentación espiritual lo que trae es una caída al justo. Ahora, en el caso de David, y esto podría ser aplicable también, David abandonó el propósito de Dios. Esa fue también la caída de David. El propósito de Dios para David era que estuviera peleando la guerra. Por eso dicen en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1 en adelante, mientras dice los reyes salían a la guerra, dice, y David mandó a sus generales a las conquistas de la guerra. David se quedó en el palacio. ¿Por qué yo insisto que usted debe de estar metido en el servicio de Dios? ¿Por qué insistimos todo esto? Porque es una manera de no caer también. Entonces, David abandonó el propósito de Dios para quedarse en la comodidad. Y luego, hermanos, apareció la tentación y él no tuvo fuerza en su pensamiento para frenar esa tentación. Más bien le dio cabida con los ojos y dice: ¿quién es esa chica? ¿Quién es esa mujer? Tráiganla. Hermanos, le dio cabida
con sus ojos, la codició. Entonces, la comodidad, una de las cosas que yo le temo y le he temido en mi vida espiritual es la comodidad espiritual. Porque una gente que no tenga compromiso con Dios, que no se comprometa en el servicio a la obra, esa persona está vulnerable, aún siendo justo, para una caída. Entonces yo, una de mis herramientas, y que son las que a mí me han podido ayudar a cumplir mi responsabilidad que me toca como justo, ha sido el tratar de alimentarme, de tener una dieta espiritual adecuada, y me ha funcionado. El tratar la manera de estar en el compromiso del Señor, y me ha funcionado. Y por supuesto, eso le funcionará a cualquiera. Ahora, esto no quiere decir que cuando el justo ha caído, se va a quedar caído. Lo que dice el 16 del 24 proverbio, dice 7 veces puede, siete avalanchas puede tener, 7 huracanes puede tener por descuidado, 7 golpes, porque hay justos que a cada rato viven en la tierra, que a cada rato viven caídos. Damos un gloria al Señor, hermano. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Hay justos que a cada rato viven caídos. Pero lo lindo es que como ya están justificados, el Señor los levanta. Y eso es lo que dice el proverbio. Amén. El Señor los levanta. ¿Qué fue lo que sucedió con eso? Es lo que dice el versículo 16. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Vuelve. ¿Quién lo levanta? Lo levanta Dios, porque ya ha sido justificado. Y eso fue lo que hizo el Señor con David. David, hermanos, fíjense bien, con lo cual finalizo. David hubiese fracasado y hubiera ido a parar en el puramente campo humano a la condenación. Pero como ya había sido justificado, entonces viene el Señor, yo voy a levantar a este justo, dice. Y para levantarlo tuvo que mandar a su profeta para que le expresara la situación espiritual en la que estaba. Como quien dice, deja de estar cubriendo tu desliz, deja de estar cubriendo tu maldad. Tú eres ese hombre que ha pecado. Pero claro que el justo es el único también que va a reaccionar para levantarse. El que no ha sido justificado, no hay forma que reaccione. ¿Y cuál fue la reacción de David? La reacción de David fue que luego que se le planteó el profeta que era él el que había pecado, el que había caído tan hondo, porque no solo codició a la mujer, vivió con la mujer, engañó a su mayor amigo, cometió asesinato. Y la línea es que cuando viene el pecado es una camándula que no para. Damos un amén. Pero Dios, como era justo, Dios levanta al justo. Cae 7 veces y Dios lo levanta. Pero el justo, pero todo justo siempre va a tener siempre también una reacción. ¿Y cuál es la reacción? La que vemos que hizo David. He pecado. Llegan a reconocer: he pecado contra Dios. Yo soy ese pecador.
Esa es la característica del justo caído. Que cuando lo descubre la palabra, yo no sé cuántos de ustedes andan caídos ahorita. Yo no sé cuántos andan mal con Dios, caíditos pues. Y están sufriendo las consecuencias de su caída. Pero se repite la historia. Dios mandó a Natán, al profeta Natán. Dios me mandó a mí aquí a predicarles. Amén. ¿Y cuál es? ¿Para qué me mandó a predicarles? Para que se levante. Para que se levante el justo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Para que se levante el justo. Ahora, los justos que están caídos, esos son los únicos que reconocen su pecado y dicen: yo quiero levantarme, ayúdame Dios, y confiesan su pecado y se vuelven a incorporar. Porque ningún justo fracasará en el campo estrictamente espiritual con Dios. Pero es eso lo importante. Dios es el que los restaura siempre. Y dice: este no ha entendido la primera caída, mire hasta dónde llegó. La segunda, mire, y la que está por dar ahorita. Yo no sé cuántos están así ya para dar el golpe. Pero esta palabra vino a su tiempo. Detente y reconoce las condiciones en las que estás. Y si has pecado, pide perdón. Y si sos un cristiano que estás descuidada o descuidado en tu dieta espiritual, empieza a alimentarte adecuadamente y te vas a evitar de los golpes de la caída. Cierra tus ojos. Con tus